Efectivamente, vamos a dar comienzo a la mesa denominada Modelo de Gestión Efectiva en la Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la norma ISO 45001. Antes de pasar a presentarles los ponentes y los verdaderos protagonistas de esta mesa, quiero recordarles el pasado 12 de marzo, la organización ISO publica la tan esperada norma ISO 45001 sobre seguridad y salud en el trabajo. Hablaba ahora el doctor de Cartagena. La última vez que yo estuve en una ORP en Cartagena de Indias, dije, van a publicar ya. Eso fue con cierto retraso. Esa publicación del 12 de marzo de este año, hace escasamente 3 meses, es la finalización de un largo periplo de 5 años. En el 2014 se elabora el primer borrador, que es votado en el 2015 con fallo, no se aprueba. Y no es hasta el 25 de enero de este mismo año, en una segunda vuelta, cuando se aprueba el borrador definitivo de la norma ISO 45001 por parte del Comité o la Organización de Certificación Internacional. La ISO 45001, como saben, es una norma certificable que es aplicable a cualquier organización, sea el tamaño o la ubicación, posición geográfica que tenga, sobre seguridad y salud en el trabajo. Se basa en los referenciales, entre otros, en la OSAS 18000 y 18001, y es la primera norma que tiene una estructura de alto nivel, que coincide con la ISO 9000-2015 y con la 14000-2015, y permitirá tener ese sistema de gestión de calidad total, ese TQM, ese Total Quality Management, al que tiende toda empresa que sea certificable o que tenga la certificación en los 3 sistemas. Bueno, para hablarnos de la experiencia que tienen en este sistema certificable, tenemos hoy con nosotros 3 puntos de vista diferentes. Una empresa que, verán, tiene la necesidad en un momento determinado de tener un sistema de gestión certificable. En el momento en que la empresa toma esa decisión, todavía la norma con este retraso no está publicada y se tiene que acoger, por tanto, a la OSAS 18000, la 18001. El punto de vista del implantador, que ayuda a la empresa a implantar con medios externos y, evidentemente, en íntima colaboración con esta, el referencial OSAS 18000. Y, por último, el punto de vista del certificador, que como norma certificable acredita desde una tercera parte independiente el cumplimiento de dicha norma. En primer lugar, nos acompaña Bernardo Saralegui Pérez, que, como pueden ver, no coincide el nombre con el cartel que tiene. Era Pablo Tauroni la persona que iba a asistir. Como saben, esta semana es un tanto movida para la empresa El Corte Inglés. Ha habido un cambio de presidencia ayer mismo y eso ha supuesto pues, que nos acompañe Bernardo por problemas de agenda en la compañía. En cualquier caso, Bernardo es la persona que ha liderado la implantación del referencial OSAS 18000 en informática El Corte Inglés. Lleva en la compañía poquito, 32 años nada más, 21 años en el área de recursos humanos, y es el responsable de relaciones laborales de informática El Corte Inglés. Todos conocen el grupo El Corte Inglés, mayor empleador de este país, y que tiene su actividad nuclear en España, en sus centros comerciales, aunque tiene en Portugal también, pero luego tiene actividades a través de informática El Corte Inglés o viajes El Corte Inglés, por ejemplo, en varias localidades, en varias posiciones internacionales. A continuación, José Manuel Portillo García. José Manuel Portillo es un experto en sistemas de gestión de prevención de riesgos laborables, es ingeniero técnico, ingeniero eléctrico por la Universidad de León y lleva 19 años, en este caso, en lo que es ahora Quirón Prevención, fundamentalmente coordinando un área técnica de seguridad en el trabajo y la implantación de sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales, desde las antiguas British 88 hasta la recién publicada ISO 45001. Y por último, aunque no menos importante, Marta Serrano es la gerente de Sanidad y Seguridad Laboral en AENOR Internacional, licenciada en Medicina con la especialidad de Medicina del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Prevención de Riesgos Laborales y máster
en gestión de empresas por el Instituto Empresa, si no recuerdo mal. Bueno, yo, si os parece, hacemos un orden un poco el orden lógico, el orden de la necesidad del cliente, la implantación y, por último, la certificación. ¿De acuerdo? Empiezo. ¿Empiezas tú? Venga, gracias. Buenos días. Ante todo, gracias a la organización y gracias a Luis y gracias a vosotros por estar ahí escuchando este rato. Yo venía a contar pues la experiencia y, como tal, se mezcla la experiencia profesional con la experiencia de empresa con la experiencia personal, porque además me tocó a mí muy personalmente, y eso lo sabe muy bien José Manuel y Luis, pues liderar con este torito. Nosotros, como ya ha dicho Luis, estamos en el servicio de prevención mancomunado del Grupo de Empresa del Corte Inglés. El Corte Inglés ya sabéis todo lo que es un mundo de retail, de una cultura empresarial peculiar, de 80 años de historia. Informática del Corte Inglés es una empresa de grupo que no tiene nada que ver con lo que es la actividad, aunque sigue con una serie de pozos culturales y, entre otras cosas, con los mismos criterios a nivel de prevención que el Corte Inglés. Hasta entonces, hasta el año 2013, bueno, nosotros en Informática Corte Inglés estábamos implantados a nivel de prevención de riesgos laborales a nivel nacional. No habíamos salido fuera, no habíamos tenido la necesidad, pero la empresa sí, a nivel de negocio, había empezado a salir ya desde el año 2008. En el año 2013 se me encarga directamente que, bueno, pues un mandato. Dice, tienes que llevar la prevención allí donde estemos. ¿Se me oye bien? Perdón. Sí. Y había un camino entre dos aguas. Por un lado, el negocio era incipiente. Las sedes que estábamos abriendo eran pequeñitas. Nosotros, a la imagen de empresa allí en Latinoamérica, con el volumen de personas, era como una pyme. Éramos 10, 12 personas en Perú, 70 y tantos en México, Brasil, Colombia, pero de alguna manera había que implantar los servicios de prevención y los sistemas de prevención a cada persona que tuviéramos en el mundo, porque esa sí es la cultura y la política de nuestra compañía. Más allá de los preceptos legales, había que integrar la prevención en todos los procesos de trabajo allí donde estuvieran. Pero claro, no teníamos medios, porque el presupuesto era escaso, porque estábamos lanzando el negocio, los proyectos estaban comenzando y el sistema nuestro de trabajo a nivel de prevención era propio, un servicio de prevención propio, mancomunado. Entonces, pues, daba igual, había que tenerlo. Yo, sinceramente, y es una experiencia personal que cuento, porque no sé si vosotros os habéis encontrado alguna vez en esa tesitura o en ese momento crítico, ¿no?, a nivel profesional. Sí, no sabía qué hacer, me bloqueé un poco, ¿no?, porque había que externalizar los servicios de prevención, no había presupuesto. Había que buscar servicios de prevención propios en cada país. Parecía poco operativo para delegaciones con poco personal, porque si estaba creciendo y tenía una cuenta de resultados, no iba a dar de sí. Bueno, pues se nos ocurre en el equipo de trabajo, bueno, vamos a pasar de la ejecución tradicional a la gestión. Se puede gestionar controlando y coordinando. Entonces, de alguna forma, bueno, pues nos pusimos en contacto con la persona que no está yo aquí, que es Pablo Tauronis, el director de Relaciones Laborales del Grupo Empresa del Corte Inglés. Le planteamos las alternativas y nos presentó a lo que era entonces FREMAP, a Quirón. Está aquí Luis y José Manuel Partillo, que fueron las personas que colaboraron con nosotros directamente. Les explicamos nuestra situación, lo que queríamos, más allá de cumplir con la normativa legal, más allá de cumplir con los mínimos legales, pues entendieron perfectamente nuestra cultura, lo que queríamos hacer con la prevención, y nos ofrecieron la posibilidad de implementar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales a través de la norma OSA 18001, que te permite, y tampoco me voy a extender mucho porque ellos saben más que yo de la norma, te permite este estándar, te permite, pues, sobre todo, una vez que lo implantas como modelo transversal de trabajo, te permite replicarlo en todos los lugares geográficos del mundo, allí donde lo tengas, ¿no? Al fin y al cabo son economías de escala. Implementas una vez, te ahorras el resto y adecuas los controles operacionales de cada lugar de trabajo. Al final es copia-pego, pero con criterio. ¿Qué nos permitía? 3 vías. La primera, la que nosotros, desde el Servicio de Prevención Mancomunado, defendemos. La prevención porque sí, la prevención para integrarla, la prevención social, la prevención motivacional. Luego la segunda, el cumplimiento legal. En su mayor parte la OSA te cubre casi todos los aspectos legales y los que no se implementan, como así hemos hecho en Colombia y en otros lugares. Y la tercera, que no hay que olvidarla, claro, la vía mercantil. Estábamos implementando un negocio
a pesar del volumen de personas, que era poquito, teníamos grandes proyectos con las administraciones públicas. La envergadura técnica que abordábamos con México y con Colombia y con Brasil fue enorme. Entonces, y los clientes, pues multinacionales, nos exigían ciertas acreditaciones. Entonces nos volvieron a plantear, dice, no solamente implantar el sistema, sino certificarlo a través de una certificadora. Y fue cuando nos presentaron a Aenor, con los que también trabajamos en otras certificaciones de calidad, como la ISO 20000, la 14001, etcétera, ¿no? Y ese fue un poco el entramado y el origen de la situación, los antecedentes. Bueno, yo sinceramente fue uno de los momentos pues más complicados a nivel profesional, porque había que expansionar la prevención, había que sacarla fuera y nadie te había dicho cómo. A pesar de la gran estructura que tenemos, a veces las empresas grandes se quedan pequeñas ante retos que no han tenido, como es la expansión internacional. Y sobre todo en nuestra empresa, ante retos que tampoco había tenido, como es implementar la prevención en Latinoamérica. Eso fue un poco la situación de partida. Eso se hizo en el 2013, llegamos a un acuerdo de colaboración y en el 2014, tras 6 meses de trabajo, bueno, pues conseguimos la certificación en el estándar OSHA 18001 a partir de junio, julio, agosto. Anualmente sabéis que se hacen auditorías de seguimiento, hemos renovado la certificación en el 2017 y nos encontramos en un proceso de migración hacia la ISO 45000 que se hará en el 2019. Ese es un poco el escenario de partida, ¿no? Bueno, la presentación al final, bueno, pues es para apoyar un poco las palabras, ¿no? Intentamos estructurarla con lo que ya os he comentado, nos alineamos con la parte legal, adoptamos sistemas de gestión y sobre todo en la relación con clientes, ¿no? Pero el origen es que nosotros, insisto, desde nuestros servicios de prevención del Corte Inglés, se habla mucho de entorno laboral, de salud laboral. Al final yo creo que todo es una mezcla desde el punto de vista de las relaciones laborales, la implicación de los mandos, de los responsables, que en cada proceso de trabajo se establezca esa sensibilidad. Esa cultura es la que nosotros hemos querido trasladar. ¿Por qué hicimos esto con Quirón y con Aenor y por qué implementamos el estándar? Porque de alguna manera nos permitía transportar esa filosofía y esa cultura a todos los lugares donde os he comentado. Esa es un poco la máxima de nuestra gestión, ¿no? Y un poco ese es el resumen. Tampoco me quiero extender muchísimo más, porque ni vengo aquí a hacer una charla espléndida de lo que es la norma y la OSHA a nivel técnico, porque no es el caso, tampoco memorizo, no es el caso y para eso lo leemos, ¿no? Yo creo que es contar experiencias, que hay veces que siempre hay una salida y sobre todo si te apoyas y miras alrededor, ¿vale? Alrededor hay vida, hay personas, hay socios, hay personas que tienen experiencia y que la han implementado. Nosotros el modelo de gestión que queríamos, aparte del estándar, era un modelo de interrelación que para poder llevar la cultura y nuestra sintonía y lo que nosotros sentíamos a esos lugares, queríamos tener un único interlocutor en España. Primero, para no volvernos locos, y segundo, para que nos entendieran, porque el lenguaje es el lenguaje, pero la cultura de cada sociedad es la cultura. Entonces, ellos nos ofrecieron, FREMAP, Quirón nos ofreció un equipo técnico en España que interrelacionase con equipos técnicos locales en cada país, porque ellos los tenían. Bien. Establecimos luego unos coordinadores en cada delegación nuestra, que les formamos debidamente, y a través de los directores de la delegación, que también les formamos y se implicaron en el proceso, junto con visitas presenciales cada 6 meses, formamos ese engranaje de equipo que permitió el éxito en el 2014 de implementar el sistema y de obtener la certificación. Vale, se ha apagado eso, que es muy aburrido y no... Eso es un mensaje, yo tengo que ir terminando, pero bueno, pensé que lo estaba haciendo tan mal. Bueno, o no hemos pagado la luz, no hemos pagado el recibo, o... Bueno, iba a decir una broma, pero ya no pega aquí, es decir, ya 155 se quita uno, pero bueno. Bueno, pues eso era importante para nosotros, era fundamental, tener un equipo aquí en España con el que compartiésemos directamente toda nuestra manera y nuestra forma de ser en temas preventivos. Está aquí José Manuel, lo tengo que decir, fue el que estuvo con nosotros trabajando duro. Estuvimos formando a través de videoconferencia a los coordinadores de las plazas, formando a los directores, que es importante. Si la dirección no se implica, si la dirección no se compromete, y no valen palabras, no vale una firma en un papel, significa dedico tiempo de formación,
lanzo charlas a los trabajadores, me paseo por las mesas y les recuerdo las obligaciones legales y que se tienen que informar en prevención de riesgos laborales. Si no existe esa implicación de la dirección, el programa no se implanta. Porque si la dirección no quiere, al final el ejemplo es malo. Hicimos toda esa labor de sensibilización, de concienciación, para implementar más allá de los papeles, porque el estándar OSA te empapelas de papeles, es todo un mundo de papeles, del registro del que te registro, más allá de eso, que es la evidencia de cómo lo hago, hay que interiorizar en todos los procesos de trabajo y en todas las líneas jerárquicas de la compañía qué queremos y qué se pretende y cuál es la finalidad de implantar la prevención en la empresa. A través de un estándar, a través de la ISO o a través de papeles a mano. Da lo mismo. Lo importante es lo que queremos hacer y la intención. Y conseguimos, yo creo que lo hemos conseguido, bueno, sobre todo sensibilizar a todas las partes en cada delegación, igual que tenemos sensibilizada a la dirección en Informática Corte Inglés y en el grupo, cada día más. Va costando, tampoco quiero aquí decir que todo es maravilloso, va costando mucho, pero bueno, lo vamos consiguiendo. Y al final, bueno, pues las 3 es, que queda bien para una presentación, pero es la verdad. ¿Por qué el éxito? Pues por lo primero, no es fracaso cuando lo intentas, y nosotros lo intentamos. Menos es fracaso si lo has conseguido y encima si te han certificado, y encima lo mantienes, encima lo renuevas y ahora continúas. Pues hombre, ese es éxito. Excelencia, pues porque más allá, como he dicho, de implantar la norma, contamos con un excelente colaborador, y lo tengo que decir, porque es verdad, y así lo siento, que es Quirón, y con una entidad también auditora que también comprendía algunos plazos y comprendía un poco lo incipiente del negocio, que es Aenor. Entonces, entre todos, porque uno solo no puede, entre todos los que estamos en esta mesa, pues hemos conseguido que Informática Corte Inglés pues implante su cultura prevencionista en esos países tan lejanos, ¿no?, que al final están muy cerca. Hablan el mismo idioma y son primos hermanos nuestros, con lo cual esa ha sido la máxima de lo que hemos conseguido. Y es simplemente y llanamente lo que os quería contar, mi experiencia. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Yo, si os parece, en aras de no cortar el hilo, al final hacemos, yo he apuntado algunas cuestiones, algunas preguntas que yo creo que sería interesante poner encima de la mesa para los 3. José Manuel, cuando quieras. Muy bien. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a ORP el que me permita estar hoy aquí con todos ustedes y poder transmitirles por nuestra experiencia y conocimientos que venimos desarrollando durante ya muchos años en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quiero agradecer también, lógicamente, las palabras a Bernardo por el apoyo que siempre hemos tenido por su parte y porque ese éxito ha sido compartido por el trabajo bien hecho por ellos, es decir, la integración del sistema a nivel no solo nacional, sino internacional. Así como el nuestro, oye, pues porque al final es una responsabilidad compartida lo que hemos tenido. Y con esto vamos a ir comenzando con la parte de dónde venimos. Si empezamos a analizar el pasado, presente y futuro de los sistemas de gestión, partimos del año 99, en el cual, pues bueno, se publicó OSA 18001, luego en el 2007 hubo una serie de modificaciones, pero a fecha actual de hoy tenemos la ISO 45001, que se publicó en marzo del 2018. Hasta llegar aquí, ¿qué ha sido lo que ha pasado? Pues muy sencillo. Hay una experiencia detrás que ya venía contrastada con cómo se estaba implantando OSAS y, pues bueno, pues los gurús de la normalización, los grandes pensadores que desarrollan todo este tipo de sistemas, pues bueno, pues detectaron una serie de carencias o a lo mejor buscaron también lo que era la normalización de la norma. Lo que se hizo, pues bueno, pues perfilar un sistema de gestión a través de una ISO internacional en la cual le vamos a dar un poco más de empaque a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, a gestionar la prevención. Se me olvida un punto, que es el tema de migración. Es importante decir, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora hasta el 2021? Tenemos una fase de 3 años de migración, en la cual vamos a tener las empresas que estén certificadas en OSAS que ir integrando lo que es ISO 45001 en su sistema de gestión. En marzo del 2021 tenemos que tener en cuenta que finaliza OSAS. Hay una excepción que marca la IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, y es el que en todo momento está marcando las pautas de cómo las empresas, sobre todo las certificadoras y organismos de acreditación, ¿de acuerdo?, tienen que ir implantando este sistema.
Bien, esta transparencia, pues bueno, la verdad es que no es muy estética. Seguro mis compañeros de marketing me hubieran matado por ponerla aquí, pero la he puesto porque realmente es la esencia de ISO 45001. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si empezamos a leer literalmente dice, es una norma internacional. Vale, por supuesto. ¿Qué era lo que estaba pasando anteriormente con OSAS? OSAS, por supuesto, también era internacional. De hecho, lo tenemos implantado. Pues bueno, aquí tenemos un caso de éxito. Pero es cierto que en algunos países, pues bueno, pues se había interpretado pues de otra forma. Y nos encontrábamos que para el mismo sistema de gestión que nos lo habíamos llevado a diferentes países, pues teníamos algunos problemas con la certificación. Es decir, lo que era la interpretación de la norma, pues era distinta. Y tú decías, bueno, ¿cómo puede ser si es el mismo sistema de gestión? Pues lo estábamos encontrando. ¿Qué nos está hablando? Que es un marco de gestión. Es decir, dentro del sistema global de gestión que tienen las empresas, sea de calidad, sea de medio ambiente, sea de protección de datos, se va a integrar perfectamente ISO 45001. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de desarrollo de ISO se ha tenido en cuenta modernizar la norma. Es decir, teníamos OSAS, pero hemos pasado, ¿de acuerdo?, a una nueva norma en la cual se van a tener en cuenta unos conceptos que vamos a analizar ahora. Reducir la carga económica. Factor muy importante en las nuevas ISO. Es decir, todo lo que se denomina estrategia de negocio, proceso de negocio. Es decir, todo aquello que pueda afectar al sistema de gestión va a repercutir también a la economía de la empresa. Es decir, vamos a tener que buscar un equilibrio entre lo que es prevención y producción. Es decir, son conceptos muy nuevos y que en las nuevas ISOs vienen así. Los que ya estén trabajando con ISO 9001 o con la 14001, cuando ya hayan hecho la transición, la habrán experimentado. Es decir, se mete el factor de carga económica dentro de los procesos que ustedes tienen que implementar. ¿Qué más tenemos? Conceptos nuevos que habla de mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores. ¿Qué es esto? Pues en lo que ya viene trabajando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en lo que es entorno de trabajo seguro y empresa saludable. Durante todas las conferencias se está hablando de empresas saludables, pero es que es así, es a lo que vamos. Es decir, tenemos que, no es una palabra que me guste mucho, pero que es así, es reinventarnos. Es decir, no nos podemos acomodar a lo que siempre veníamos haciendo. Tenemos que buscar nuevas acciones, nuevas metas. Y empresa saludable viene a hablar de certificaciones, no solo de empresas saludables, sino, por ejemplo, de EFR, empresa familiarmente responsable. También tenemos ISOs que trabajan en esto, como es ISO 26000, en la cual tenemos responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, que se empieza a trabajar sobre aquellos problemas, por ejemplo, que ahora, por desgracia, tenemos tan cotidianos, como es la corrupción. La 26000 lo contempla. Tema de derechos humanos, tema de medio ambiente, tema de sostenibilidad. Es decir, vamos modernizándose y las normas tienen que ir avanzando y se tienen que ir integrando a los tiempos. ¿Qué más factores? Lógicamente, el factor primordial. Cualquier sistema de gestión de seguridad en el trabajo va a ser reducción de la siniestralidad. Ese es el factor fundamental sobre el que tenemos que incidir. Tenemos claro, aquí lo que va marcando es un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, una norma internacional, referencial, auditable y certificable por terceros. Se puede integrar perfectamente, no solo en lo que hay figura de la 9, la 14000, sino en la 39001, es decir, en aquellas ISOs que sean nuevas o que se estén revisando, ya se va a un enfoque de alto nivel, una estructura de alto nivel. Con lo cual, por ejemplo, un procedimiento de calidad en el cual, no sé, por ejemplo, compras, que teníamos antes un procedimiento de compras para calidad, luego teníamos otros para medio ambiente, otro para seguridad y salud en el trabajo. Con este nuevo sistema de alto nivel nos va a permitir solamente tener un solo procedimiento de compras. Luego, luego tendrá matices distintos en calidad, en medio ambiente, pero vamos a tener un único proceso. Perdónenme cuando he dicho procedimiento, porque ahora ya con la ISO va a cambiar también ese concepto. Empezaremos a hablar de procesos. Sistema de gestión voluntario. No hay ninguno, hoy por hoy todavía no hay ningún objeto de remisión a ISO 45001 que la haga obligatorio. Es decir, dentro del ordenamiento jurídico que yo conozca todavía no existe. Sí es cierto que con OSAS en algunos países sí era obligatorio. Dentro de la propia normativa del país, pues hacía un llamamiento a esa norma por la cual la hacía de obligado cumplimiento. Pero hasta la fecha, por lo menos, hasta donde yo mi conocimiento no existe. Vuelvo a repetir, enfoque de alto nivel. La OIT participa. Bien, alguno pensará, sí, bueno, participa, pero ahora mismo ya pues han roto un acuerdo. Había un acuerdo tras la publicación con la OIT y la ISO, pero sí es cierto que la OIT, pues bueno, sobre todo basando en la experiencia que tenía en la ILO OSH 2001, que era un sistema de gestión también de seguridad en el trabajo, junto con OSAS, pues hemos llegado a esta ISO.
Parte fundamental, analiza el contexto de la organización a nivel interno y externo. Es un factor nuevo y muy importante, el contexto de la organización. Es decir, aquellos factores tanto externos como internos que afectan a la empresa de una manera positiva y negativa, los tenemos que analizar y se tienen que evaluar. Cuando lleguemos al apartado de evaluación de riesgos y oportunidades, esto lo vamos a tener que tener en cuenta, el contexto de la organización. Los factores internos ya lo sabemos, los que tenemos, pero externos vamos a tener factores que analizar a nivel político, social, económico, ambiental, legal. Es decir, esa serie de factores externos, esta ISO los va a implementar, los vamos a tener que llevar a efecto. La estructura de alto nivel, aquí la tenemos. Es decir, todos los sistemas nuevos o que se estén revisando, esa es la estructura que van a llevar. Parte de un pequeño clausulado, que es informativo, de unos 3 componentes a nivel de alcance, referencias normativas y términos y definiciones, y luego una segunda parte, que es ya el cuerpo en sí del sistema, que todas las nuevas normas lo van a llevar. Y perdonen que sea reiterativo, pero es que es así. Cuando empiecen a trabajar con la 9 y la 14, cuando ya hayan hecho la transición a la 2015, lo van a ver. Y un anexo de interpretación. Importante, con el tema de términos y definiciones lo tenemos que leer, es decir, tenemos que entender qué es lo que viene ahí. No pasemos, muchas veces hablamos de que los españoles pues tenemos la tendencia que cuando nos regalan un aparato electrónico pues tendemos a desenvolverlo y ponernos a cacharrear directamente, no leemos las instrucciones. Aquí yo les recomiendo que primero vayan a términos y definiciones, que se lo lean, porque si no, a la hora de interpretar la norma van a tener dificultad. Aprovecho que está Marta aquí también, lógicamente, cuando hablo del anexo de interpretación, porque el anexo de interpretación para mí es muy laso, realmente no se mete en profundidad a interpretar la norma. ¿Qué es lo que pedimos? Que salga una guía que nos permita interpretar muchísimo mejor algunos puntos que puedan ser controvertidos de dicha norma internacional. Para implementar, ¿qué es lo que van a tener? Pues, lógicamente, van a tener una serie de directrices, de guías ISO en las cuales su sistema 45001 van a poder desarrollarlo plenamente. Es decir, vamos a tener la ISO 31000, que es de análisis de riesgo, la 37500, que es de contratación externa, la 19011, que es de auditorías, la 20400, que es de compras, la 26000, que es de responsabilidad social. Es decir, todas estas nos van a permitir poder implementar muchísimo mejor el sistema ISO. La IAF recomienda que se lleve a efecto, ¿de acuerdo?, un análisis inicial, un diagnóstico inicial, que ahora se conoce como gap análisis o análisis de brecha, en el cual tenemos que conocer cuál es el estado de nuestro sistema, el estado y el desempeño del mismo, sobre todo para buscar aquellas acciones que nos permitan llegar a tener implementado perfectamente ISO 45001. De esas acciones que vamos a sacar de ese análisis de gap, la IAF nos recomienda a sí mismo que se elabore un plan de implementación. Ustedes lo pueden encontrar, es decir, si ven por ahí distintas publicaciones, pueden ver que se puede llamar plan de migración, plan de implantación, plan de implementación. La definición que marca la IAF es plan de implementación. Todas esas acciones se lo tienen que llevar a un organigrama y establecer fechas, periodos de actuación y prioridades para conseguirlas. Definiciones, lo que les comentaba es importante, es decir, que pasen por las definiciones porque hay apartados que se han modificado con respecto a OSAS. Es decir, por ejemplo, el lugar de trabajo aparecía en OSAS, pero hay una nueva redacción en el cual se habla de ámbitos en los cuales la organización pueda tener potestad y que hay que analizarlos bien. Tema de contratista es una nueva definición. Tema de lesión y deterioro de la salud. En OSAS hablábamos de daño, ahora hablamos de lesión. Lo que es acción preventiva, desaparece de la nueva ISO. La propia ISO 45001 en sí es una herramienta preventiva, por lo cual acción preventiva va a desaparecer. Palabra proceso, ya no vamos a hablar de procedimientos, hablaremos de procesos. Cuando hablemos de riesgos ya no solo vamos a hablar de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, vamos a hablar de evaluación de riesgos y oportunidades de SST y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener que ir un paso más allá de lo que actualmente se venía realizando. El sistema, pues dentro de lo que era el ciclo de Deming, si se acuerdan del sistema de OSAS, realmente una de las diferencias principales es que en el centro del ciclo de mejora continua se establece partes fundamentales que son liderazgo, consulta y participación, política y funciones y responsabilidades. Estos son uno de los principales factores de éxito del sistema.
Es decir, cuando antes Bernardo hablaba de liderazgo, de cómo desde arriba se tenía que implantar el sistema, es así. Es decir, el sistema se tiene que tener, lo tiene que creer la propia dirección. Si la propia dirección no lo cree, el sistema no llegará a buen puerto. Por lo tanto, estos 4 factores son fundamentales. Si se dan cuenta, en OSAS no aparecía. Aquí viene desgranado. Factores que vamos a tener nuevos, pues, por ejemplo, comunicación. Se ha dividido la comunicación ahora en comunicación interna y externa. Información documentada. Antes hablamos de documentación y registros, ahora hablaremos de información documentada. Hablaba también Bernardo, y con esto ya voy terminando, de que al final, pues bueno, pues en OSAS pues, nos genera una serie de registros, de papeles. ISO lo que busca es reducir esa documentación, reducir, pues bueno, pues toda aquella documentación, ¿de acuerdo? Pues que realmente pues no sea pertinente, ¿vale? ¿Qué más vamos a tener? Vuelvo a repetir, evaluaciones de riesgos y oportunidades. La palabra oportunidad. Aquí aparece un nuevo factor, ¿vale? Vamos a hablar de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Eso es lo que se va a tener que evaluar en el sistema. Y con ese sistema de mejora continua vamos a conseguir, ¿de acuerdo?, implantar un sistema más moderno, un sistema que va a tener otra serie de factores que son, vuelvo a repetir, empresa saludable y entorno de trabajo seguro. Y me voy a una frase para terminar, que desde la Secretaría de ISO, Charles Corby explicaba y decía perfectamente, decía que la creación de un entorno de trabajo seguro es esencial para el éxito de cualquier negocio. Muchas gracias. Bueno, no estoy trabajando nada porque los ponentes se ajustan escrupulosamente al tiempo, así que no puedo ni llamar la atención a nadie. Marta, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por permitirme estar otra vez aquí, a la Fundación ORP. Y ahora, es que me tengo que acercar más. Pues muchísimas gracias a la Fundación por permitirme compartir con ustedes estos minutos para hablar desde el punto de vista de la entidad certificadora, al final de la auditora. Y durante el tiempo que espero que no me tengas que echar a mí la bronca, de estos 10 minutos, dicho, igual son 12, ya te voy avisando, pues, bueno, contarles algunas pistas, ¿no? Al final también el hablar la última lo que tiene es que ya hay algunas cosas que se han avanzado, entonces tampoco me entretendré y eso ayudará también a ajustarme mejor al tiempo. Pero mi idea es, en 3 bloques, contextualizando lo que ha sido la publicación de la ISO 45001, hablando de los principales cambios de los requisitos, que indudablemente es ahí donde ustedes tendrán que trabajar y donde nosotros iremos a ver que realmente se ha hecho esa migración y esa adaptación. Y por último, hablarles también del calendario y de cómo poder abordar este proceso que hemos llamado de migración, porque evidentemente no se trata de una transición de una versión a otra, sino se trata de un cambio de un estándar a una norma. Me falta el... Porque sí, es verdad. Teníamos un montón de estándares, insisto, que no normas, dentro del ámbito de la gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo. Y se implantaban en las empresas. Nosotros conocemos más el estándar OSAS 18001, que es evidentemente el predominante en el ámbito, en el entorno europeo. Pero están las ANSI americanas o, por ejemplo, las guías de la ILO, que se implantan mucho en Japón y que eran donde eran fundamentalmente predominantes. De manera que, aunque sí que es cierto que hubo algunos intentos anteriores, seguro que muchos de ustedes se pueden preguntar por qué, si realmente llevan un recorrido tan largo los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿por qué una norma ISO? Pues quizás porque era el momento. Porque era el momento en el que se creara una norma en el entorno internacional que contuviera las mejores prácticas y la mejor experiencia de todas ellas. Pero sobre todo me van a permitir el que les diga que lo más importante de todo es por el documento que para la gestión de la seguridad y salud puede salir tan sólido cuando se juega en el entorno ISO. Porque miren, las normas no las hacen expertos en normalización, no las redacta UNE, no las redacta AENOR, no las redacta ISO, sino que ISO, AENOR, UNE ahora,
lo que se tiene que encargar es de asegurarse de que realmente están implicadas en su redacción todas las partes interesadas externas. Y ese era el motivo por el que también había sido tan difícil que se publicase, y por ese es el motivo por el que ha tardado tanto en publicarse una norma dentro del ámbito internacional, porque además de que todas están implicadas en la redacción, además se tiene que aprobar por consenso, tienen que estar de acuerdo las partes. Con lo cual, ustedes pueden entender que en el entorno de la seguridad y la salud en el trabajo y en el ámbito de la vida, en el ámbito laboral mismo, trabajadores y empresarios pueden partir, y lo vamos a ver, de algunos conceptos difíciles de consensuar o de consolidar. Pero miren, a pesar de la dificultad, yo creo, y este es el panorama general, que se consiguió un amplio consenso, no solamente de organizaciones participantes, sino de países participantes, de delegaciones que acudieron a la redacción, de gente que participó activamente. España, en concreto AENOR, llevó para trabajar y para influir en la redacción de la norma, para que realmente fuera una norma que contemplase también la realidad española. Fue un experto técnico de AENOR a trabajar en todos los comités internacionales, en este ISO PC 283, que tenía delante de sí dos retos importantísimos. No solamente era determinar estos requisitos que, como decía Luis al principio, tienen que ser igualmente implantables en una empresa de cualquier sector o, por supuesto, de cualquier país en donde se implante o se quiere implantar esta norma, sino que además, quizás también porque si había que intentarlo con toda la fuerza y de una vez, también una guía de interpretación. Es decir, no se iba a esperar, como por ejemplo ustedes conocerán en OSAS, que tenemos la 18.001 y la 18.002 con los requisitos para interpretación. Aquí también el grupo de trabajo, el Comité Técnico de Normalización, tenía ante sí el reto de llevar a cabo también en el producto final de este consenso, en la elaboración del documento, una guía de interpretación para facilitar esta implementación. Y sí, lo ha dicho José Manuel, efectivamente, hay unas normas que también tienen que cumplir las nuevas normas y esta desde luego iba a ser nueva. De manera que sí, iba a tener un eje común. Esta norma debía de nacer encorsetada por esta estructura de alto nivel, que tiene sus ventajas y que también le daba o le da en muchos casos algunas diferencias en torno a la OSAS 18.001. Pero miren, también tenía que definir el riesgo, porque dentro del entorno ISO, y si ustedes trabajan con otros sistemas de gestión como pueden ser 9 y 14, la nueva normalización incluye la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo, a nosotros, los prevencionistas que estamos acostumbrados a trabajar con el riesgo, tenían que confluir ambas definiciones y tenían que quedar claras y tenían que quedar patentes, unas en el entorno de la prevención, pero ese otro riesgo también, el que gestiona realmente cualquier sistema normalizado, vamos a decir, de gestión. También tenían, desde luego, un reto importante este grupo normalizador, porque no quiero que pierdan de vista que es un horizonte internacional en el que el concepto de lugar de trabajo y de trabajador es completamente diferente y tiene que aunar un montón de criterios. Pero miren, el otro día estaba en la AEC y estaban hablando también de concepto de trabajo, de lugar de trabajo, y es que está cambiando muchísimo. Incluso ya no estoy hablando de poner lo que es trabajador o lugar de trabajo en un entorno africano y en Europa, sino mismamente aquí. El concepto de trabajo, cómo está cambiando por las nuevas tecnologías, pues todo esto tenía que quedar realmente claro. Y no puedo estar también más de acuerdo, y les insisto, como lo ha hecho José Manuel, es súper importante que se lean las definiciones, pero no solamente para que lo entiendan, sino para que lo implementen correctamente, porque dentro de la definición de trabajo hay una serie de notas que tienen que tener muy claras para poder conceptualizar y por lo tanto implantar, y por lo tanto que el sistema de gestión no deje fuera a nadie. De verdad, importantísimo, y no puedo estar más de acuerdo. Por otra parte, y también lo decía y lo avanzaba él,
Es cierto que el marco de la prevención de riesgos laborales es un marco que está muy normalizado. En este caso no hablo de la normalización de mi casa, sino de la legislación. Es verdad, está muy regulado. Y quizás los sistemas de gestión habían estado muy orientados al cumplimiento legal. Y ahora se trata de que también se oriente al negocio, que se incluyan y establece una serie de herramientas que sin duda facilitan que la prevención del riesgo quede más orientada en la estrategia de la propia organización. Y luego luego también había algo importante, que no solamente nos tenía que limitar nuestra gestión a los riesgos, sino también, desde luego, con todo el ánimo de ser más proactiva que reactiva, una norma que no solamente gestione el riesgo, sino también la oportunidad. Es decir, esa circunstancia o conjunto de circunstancias que antes de que produzcan ningún daño va a ayudar, es decir, que nos tenemos que estar alerta para cazarla, por decirlo de alguna manera, esa oportunidad y que mejore nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y sí, esta es la estructura de alto nivel, este es el corsé, en el que solamente les quiero señalar cosas que obligatoriamente tienen que incluir o donde realmente puede cambiar en relación con OSAS 18001, que va a ser siempre, ya les adelanto un poco, mi comparación en estas pistas que yo les voy a mandar. Miren, solamente quiero señalarles lo que realmente cambia. El contexto, el análisis del contexto, la parte del liderazgo, esos son elementos que de una u otra manera, bien porque el contexto antes no se tenía tan en cuenta en OSAS o bien porque el liderazgo queda como un requisito ampliado ahora en ISO 45001, es algo nuevo. El riesgo y la oportunidad, no les voy a insistir, sobre todo en el ámbito de la oportunidad, en aquello que puede mejorar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ese riesgo positivo. La información documentada. Desaparece ese concepto de documento y de registro para aparecer esa información documentada que tiene que ser la precisa, que tiene que ser la justa y que evidentemente además cuando integramos en la estructura de alto nivel, es decir, cuando estamos haciendo que mi 9, mi 14 tengan la misma estructura, me va a permitir además unir sinergias, potenciar sinergias y de una u otra manera también facilitar esa integración. Y la acción preventiva. A mí esto me parece brillante, la verdad. Lo ha dicho José Manuel también, pero no puedo estar más de acuerdo. Desaparece, claro que desaparece, porque realmente si yo implanto bien mi ISO 45001, ya estoy preveniendo. No tengo por qué buscar más acciones preventivas que el aseguramiento de mi implantación de la ISO 45001. Términos y definiciones. Cuidado porque la estructura de alto nivel también obliga a todas las normas nuevas o revisadas a partir de 2012 que hay algunas definiciones que tienen que estar en todas ellas. Y estas definiciones no se pueden tocar. Y es cierto que necesitan algunas aclaraciones. Les pongo aquí porque quizás sea la más expresiva y la que también alcanza un grado de fuerza importante porque nos aplica muy directamente a nosotros como técnicos de prevención de riesgos laborales, la de riesgo. Es decir, si nosotros consideramos la definición de riesgo de la estructura de alto nivel y que aparece en el resto de las normas, pues nos encontramos con que riesgo es el efecto de la incertidumbre, claro, y eso a ti te deja como técnico de prevención helado. Dice, muy bien, el efecto de la incertidumbre. Bueno, pues para solucionar este tipo de cosas lo que se hizo fue decir el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. Y ya lo traduzco, digamos, al ámbito que nos aplica con nuestra definición de riesgo, como ven ahí. Muy importante, y por eso les digo que es importantísimo que se sitúen leyendo estas definiciones. No voy a hablar de la terminología como un aspecto efectivamente que retrasó también la redacción final de la ISO 45001. Ya lo hemos comentado antes, hay conceptos que pueden resultar muy básicos, que son difíciles de consensuar porque partimos de culturas distintas y a lo mejor de estadios distintos y evidentemente, por ejemplo, el concepto de salud es muy diferente según del país del que estemos hablando. Pero aquí pongo estos aspectos controvertidos también importantes para que vean que han sido fundamentalmente puntos de desunión, puntos de difícil acuerdo, vamos a llamarlo así, entre lo que ha sido la parte del trabajador y la parte del empresario, que ha sido el tema de quedar evidente
su presencia, los representantes de los trabajadores, en el redactado de la norma, al igual que la participación y la consulta. Esto ha sido fundamentalmente lo que ha sido más problemático para el consenso. Por un lado, el tema de los representantes de los trabajadores, porque existían determinadas figuras en el ámbito reglamentario, como puede ser aquí en España los delegados de prevención, y eso creó confusión en un momento, pero sobre todo el punto de mayor desunión, porque es un concepto que varía y que por fin se ha definido en un entorno de la seguridad y salud del trabajo, es la definición de la participación y de la consulta, con un matiz importante. La consulta es pedir información antes de la toma de una determinada decisión. Yo hago la consulta a mis trabajadores, es decir, les pido opinión, pero cuando yo pongo participación ya les tengo que involucrar en la toma de la decisión de lo que yo haga. Y en esta involucración que implica la participación es donde realmente el empresario quiso dejar bastante claro determinados límites. Límites que ya les adelanto, que se solucionaron de una manera salomónica, pero no exenta de una gran importancia. Es decir, al final, lo que se ha hecho, o en el texto, en el redactado de la norma, ha sido determinar punto por punto en qué situaciones hay que consultar a los trabajadores y en qué situaciones hay que hacer que participen los trabajadores. Y eso, no sé si tienen ustedes la norma, pero así queda claro, ¿vale? El calendario ya se lo han comentado, solamente que aproximadamente se tardan 2 años en redactar ese tiempo medio una norma y que está acostado, porque empezó en el primer grupo de trabajo en 2013, ¿vale? Y los principales cambios. Pues los principales cambios yo creo que se resumen aquí, en el ciclo de mejora continua. No sé si se acordarán del ciclo de mejora continua de OSAS 18001, pero giraba en torno a la política exclusivamente. Efectivamente, aquí gira en torno al liderazgo, que es algo más que la política, en torno al liderazgo y a la participación de los trabajadores. Esa es la clave del éxito. Eso es fundamental. Y esa es una gran diferencia y es un punto que hay que tratar. Y por otra parte, en esas ganas de introducir lo que es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la estrategia de la propia organización, nos encontramos con este análisis de contexto, con estas cuestiones internas y externas, es decir, que el propio servicio de prevención tiene también que tratar dentro de la casa con otros servicios y las necesidades y expectativas de mis partes interesadas también, ¿vale? Entonces, eso nos va a dar muchísima integración en la parte de prevención, muchísima integración en la propia organización y visibilidad. Ahí es donde realmente está el cambio. Pero por si acaso no queda, porque no hay tiempo, antes de que me digas nada, Luis, yo creo que lo mejor es pasar rápidamente por todos los requisitos, comparándolos con OSAS, y les muestro en verde exclusivamente aquellos que son nuevos. Cuidado, porque sí que es cierto que hay reformulaciones de requisitos de OSAS que los tienen que buscar y encontrar porque existen. Es decir, sí existen, o sea, pueden estar reformulados, pueden estar cambiados, el ciclo de mejora continua cambia, hay, como les digo, una estructura de alto nivel, pero realmente los verdes son exclusivamente los nuevos. Y sobre esos sobre los que estoy segura que bueno, pues tendrán que trabajar o incidir más en tanto en cuanto estos son nuevos. El resto, evidentemente, hay que verlos, hay que matizarlos, sin duda. Hay que buscarlos, hay que estudiarlos, hay que adaptarlos. Pero estos serán los que hay que conceptualizar de manera nueva. A modo de conclusión, cumplimiento legal, evidentemente esta norma también la tiene, no nos olvidemos, para que no haya ningún tipo de duda. La ILO la Organización Internacional del Trabajo, fue una de las organizaciones mayor representada en el Comité Técnico de Normalización, el 283, hizo mucho lobby, ha trabajado muchísimo, ha llevado una delegación gordísima y sigue luchando. Así que se hizo todo lo posible por contentar a la Organización Internacional del Trabajo y hay que tenerles en cuenta también.
El tema de los representantes de los trabajadores, que sí se incluye la referencia a comités de seguridad y salud, pero sin embargo no los delegados de prevención, es decir, ahí cuando digo individuos concretos es esa parte. La consulta y participación, cuando digo limitada es que es desglosada, es decir, que se consulta y que se involucra, ¿no?, al trabajador en la participación. El tema de la coordinación de las actividades empresariales, que está muy desarrollado en el punto 8, que es el de operación, en el apartado de compras, limitando y adecuando, y esto fue una lucha mucho del grupo de trabajo que hicimos seguimiento de los trabajos a nivel internacional en España, para que se adecuara fundamentalmente a nuestra legislación. Porque, como ven ahí, se tenía que identificar los riesgos de las actividades de los contratistas. Esto afortunadamente ha desaparecido, de manera que es completamente alineado a nuestra legislación. En el apartado 6, al principio, en el primero de los borradores, no había necesidad de evaluar las oportunidades, solamente identificarlas. Ahora, y en el punto final, lo digo por si ustedes han estado trabajando antes con borradores, ahora sí hay que analizar también las oportunidades en el apartado 6 de planificación, y se ha trabajado en el anexo para simplificarlo y para orientarlo más a esa interpretación o facilitarla. 3 años tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros recomendamos? Comprar la norma para leérsela, yo creo que eso es fundamental. Sí, esta es la última. Y el gap analysis, que es cierto que lo permite y es una herramienta fantástica, que su certificadora les haga un diagnóstico de situación, que les deje su informe y que sea sin duda una guía para realizar ese plan de implementación con todos los ajustes, con todas las necesidades que requieran, es decir, pues la formación, verificar la implantación, etcétera, etcétera, y que son 3 años, o sea que hasta marzo del 2021, pero por favor, no lo dejen para el final, no vaya a pasar como con 9001 o 14001, que se acaba el plazo, por cierto, en septiembre, y que no es bueno tampoco dejarlo para el final. Y beneficios un montón, pero como no tengo tiempo y yo creo que esto ya será el final. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo quiero poner encima de la mesa 2 cuestiones muy rápidas porque supongo que el café nos está esperando. Pero una cuestión, apuntaba tanto Bernardo en su intención de migrar del referencial OSAS 18000 a ISO 45, como también José Manuel y la propia Marta. Tenemos una, comillas, fecha de caducidad, marzo de 2021. Saben que ha sido publicado, como les decía al principio, en el 12 de marzo de este mismo año la norma. Y es hasta marzo del 2021 la fecha, vamos a decir, de caducidad del referencial OSAS 18000. Pero, y aún no dejándolo para último momento, es posible que una empresa todavía se certifique ahora en OSAS 18000 y agote la posibilidad, ¿vale? Evidentemente, y digo mi opinión de mano, no es lo ideal, porque lo ideal es que cada vez la alineación de los sistemas sea mayor y migre antes a ISO 45. ¿Cuál es más o menos, y esto es una pregunta difícil porque depende de la casuística, etcétera, pero más o menos los tiempos de migración, implantado ya el referencial, cuáles son más o menos los tiempos de migración que estimamos en una empresa de un tamaño, ya sé que es difícil, medio y con unas posiciones medias? Sí. Bien, como dice Luis, hay que tener en cuenta, pues bueno, la madurez del sistema de gestión que ya tenga implantado la empresa. Va a depender de la estructura de la organización, el tipo de volumen, pues bueno, pues de trabajadores y cómo queramos implantar. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Pues bueno, vamos a tener primero que realizar, como ya ha apuntado Marta, el GAP. Es decir, es algo que la IAIFE recomienda. Es decir, vamos a tener que hacer un informe de diagnosis, ¿de acuerdo? Un informe de brecha, de análisis de brecha, en el cual vamos a detectar una serie, pues bueno, pues de mejoras que la empresa va a tener que implantar para conseguir ISO 45001. Eso, pues perfectamente, pues podríamos estar hablando de un plazo de 1 mes aproximadamente en realizar el análisis y tener, pues bueno, pues todas las medidas de mejora que deben de implantar, incluso con el plan de implantación ya elaborado.
Luego vamos a tener una fase de implantación, es decir, habrá que coger y lo que son todos los procedimientos, irlos adaptando a procesos, ver los nuevos que aparecen, ir haciendo las evaluaciones de riesgo y oportunidades tanto de SST como del propio sistema de gestión, así como evaluar, bueno, lógicamente teniendo en cuenta el contexto, análisis de partes interesadas, nos podríamos ir perfectamente a unos 3-4 meses. Con esto pasaríamos a una tercera fase, que sería de formación y capacitación del personal. Es decir, una vez que tenemos el sistema hay que implantarlo y para ponerlo en marcha pues hay que transmitirlo y capacitar a todos nuestros trabajadores, es decir, explicarle en todos los departamentos cómo puede implantarlo. Eso pues a lo mejor nos podemos ir a otro mes aproximadamente. De cara a dejar ya el sistema preparado y hacer una auditoría interna, salvo que Marta piense otra cosa, más o menos deberemos dejar el sistema que ruede unos 3 meses para que empiece a implantarse. Es decir, nos estamos yendo ya unos 7-8 meses. De ahí, pues bueno, pues en resolver todas las no conformidades que salgan de esa auditoría interna de cara a esa certificación del sistema, podríamos irnos una empresa mediana grande, unos 9-10 meses perfectamente, en las mejores condiciones, siempre y cuando haya una buena colaboración por parte de ambas partes, es decir, tanto de la implantadora como de la propia empresa. No sé si... Yo, como siempre, mi función de darles pistas, como la parte donde tienen que trabajar, me voy a acercar más esto, que tienen que trabajar, que es nueva, ya la tienen trabajada sobre todo otros compañeros de sistemas de gestión de 9 y 14, que es el contexto, el análisis de contexto. Lo único que tenemos que ponernos la gorrita, la seguridad y salud en el trabajo y hacer la interpretación, pues eso también ayuda a agilizar bastante en aquellos requisitos nuevos que puedan ustedes, digamos, que encontrar alguna dificultad porque realmente es nuevo dentro de la gestión que podamos hacer ahora. Entonces, eso sin duda puede llegar a facilitarles a la hora de ponerse a realizar los cambios o las modificaciones. A mí los plazos, es cierto, me parecen correctos, pero piensen también, o también de una u otra manera, seguro que muchos de ustedes han empezado a trabajar con el segundo borrador. Bueno, pues eso también puede acortar de una u otra manera los plazos. O sea, nosotros conocemos a gente, y nosotros también lo hemos comentado, que al final las modificaciones del borrador último, el final, que se publicó a la versión, eran cambios no tan técnicos, sino eran más formales. Entonces, bueno, pues eso también puede acelerar el que algunas de las organizaciones pues lleven un poquito más adelantado el tema de la implantación. Pero sin duda, para saber realmente cuantificar el tiempo que podemos tardar, el Gap Analysis es una buena herramienta, porque allí tanto la entidad certificadora como la propia organización, en función de lo que salga en ese informe, van a ser capaces de calibrar de una u otra manera cuánto grado de dificultad tiene el poder solucionar esas no conformidades, que es lo que limita o lo que de una u otra manera pues va a condicionar la emisión del certificado. Entonces, pues los plazos de tiempo correctos, pero que luego va a depender un poquito de situaciones concretas de la propia organización. Yo, bueno, en nuestro caso, por lo que hemos interiorizado a nivel de procesos de trabajo para la migración, hemos estimado, queremos empezar en noviembre. ¿Por qué no septiembre, octubre? Pues tenemos otra serie de ítems en la empresa, pero en noviembre queremos comenzar a trabajar en la migración y nos hemos puesto como objetivo pues que en junio tenerlo todo preparado para obtener la certificación. Hemos puesto 6 meses porque como objetivo estrella, ¿no? Si te pones 9, te vas a 12. Entonces nos quedaremos en 7,5. Pero bueno, siempre hay que ponerse eso. Es como 6 meses es la idea. Noviembre, diciembre es un mes malo para eso. En enero te recuperas, empiezas a trabajar con intensidad en febrero y en mayo rematas. Haces las auditorías internas y en junio, julio comenzamos de nuevo las certificaciones y el proceso. O sea que 6 meses, entre 6 a 8 meses es el plazo que tenemos que acordar también con nuestro socio para ver de qué manera lo implementamos correctamente y también la disposición de todas las partes, más o menos. Bueno, para que se den cuenta, la pregunta tenía un tanto de truco, y es que efectivamente lo que yo quería poner y lo que la mesa creo que ha recalcado encima o resaltado es que parece lejano el horizonte en el que hay una caducidad de OSAS 18.000. Pero este proceso no es un proceso ni muchísimo menos inmediato, partiendo de la base de la implantación y de una madurez de un sistema de gestión ya certificado en un referencial como es el OSAS 18.000. ¿Vale? Quiero dejar clara una cuestión
en determinados países ya existe, más allá de la capa legislativa, y estoy viendo amigos de Colombia, por ejemplo, un verdadero sistema de gestión de prevención de riesgos laborales exigible en su legislación, no un mero cumplimiento de una serie de ítems a través de cualquier concepto legal. Esto no lucha ni va en contra de otros sistemas de gestión. Esto lo que aporta es, entiendo, un sistema de gestión que en una capa internacional permite una homogeneización de los procesos, que no procedimientos, de los procesos, a cualquier empresa que de manera multinacional tenga diferentes posiciones. Quiero acabar con una pregunta que tampoco es fácil, que es ¿para cuándo la guía? Tenemos la norma, saben que en ya las British o incluso OSAS hay una guía de implantación, ¿no?, que nos ayuda en estos momentos a implantar de alguna manera, ¿no? Es una pregunta, y ahora esta no tiene truco, difícil de contestar, porque realmente no hay una norma, no hay un plazo en el que nos pueda un poco dar una pista para la guía, ¿no? O sea que no hay mucha respuesta. Bueno, agradecerle su atención, muchísimas gracias. Yo creo que podemos pasar al café cuando quieran. Muy bien.